En este capítulo vamos a hablar de maestros y escuelas. David, ¿cuándo habría sido la primera vez que se escuchó el concepto occidental de maestro en Paraguay? Con la conquista, es decir, en el periodo que conocemos como la conquista, las disposiciones de los adelantados contenían también cláusulas relativas a la apertura de escuelas y al adoctrinamiento en la fe católica. Entonces, desde ese momento comienza a aparecer aquí este espacio que denominamos escuela, llamado en aquel momento Escuela de Primeras Letras, y los primeros maestros de primeras letras son frailes franciscanos para el caso de Paraguay. En realidad enseñaban en lo que llamamos, en estas primeras agrupaciones de adoctrinamiento que se llamaban así, doctrinas, de manera que enseñaban a una gran cantidad de personas doctrina católica o doctrina cristiana, y algunos les enseñaban también las primeras letras. Con el tiempo se abrió dentro de este pequeño núcleo poblacional asunceno un espacio de enseñanza de las primeras letras exclusivo. Eso es que hace que el debate sobre la educación laica esté tan marcada por la doctrina, por la fe, digamos, porque la fe fue la base misma de la fundación de la escuela en estas regiones del mundo, ¿no? Sí, durante todo el periodo colonial o el periodo provincial del Paraguay, fe o adoctrinamiento en la fe iba de la mano con la lectoescritura. De hecho, uno aprendía a leer y a escribir con textos propios de la doctrina católica, catecismos inspirados en la doctrina católica, cartillas con frases tomadas de santos o de sabios o de doctos de la Iglesia Católica. Entonces, el proceso de lectoescritura era al mismo tiempo un proceso de adoctrinamiento en la fe. ¿Qué es lo que sigue sucediendo a la máxima reducción de leer solamente el texto bíblico en las comunidades más tradicionalistas de los menonitas, por ejemplo, en la escuela? Saber contar y saber leer. Exacto. El proceso de primeras letras era, para nuestros ojos hoy, muy sencillo. Eran las 4 operaciones básicas de la matemática: contar, leer y escribir, y doctrina cristiana. Esa era la base de la educación de primeras letras, de la instrucción en primeras letras en aquel momento. Pero a lo que iba Augusto es que también de fondo había un pensamiento desarrollado que se extendió incluso más allá, digamos, del periodo colonial y llegó a buena parte del periodo independiente, y fue considerar que en el modelo de virtud del ciudadano, incluso no ya del vasallo del rey, sino del propio ciudadano, el modelo de virtud seguía siendo el modelo cristiano. Esto no es solo dicho por clericalistas o partidarios de la Iglesia Católica, sino inclusive por filósofos ilustrados que veían en la religión una estrategia o un método de moralización de la sociedad. Entonces, no se agotó como enunciado puramente católico, ni quedó en aquel periodo en que al paraguayo se le educaba en tanto vasallo del rey. No, también como ciudadano encontró en las virtudes católicas el modelo de ciudadanía. Y eso, insisto, no tiene que ver solo con el desarrollo del propio pensamiento católico, sino con la adopción de modelos de virtud basados en el catolicismo por parte de filósofos no católicos. Y dentro de ese momento que describías como el aterrizaje del concepto de educación, el concepto maestro, el concepto escuela, tenemos por lo menos referencias de mucha bibliografía en la tarea de la que acabas de mencionar y la de los jesuitas también, ¿no? A ver, en el caso antes de la llegada de los jesuitas, la bibliografía era bastante elemental en el sentido de que se trabajaba con el catecismo de la Iglesia Católica. Después del Concilio de Trento es la doctrina que aparece en los catecismos de los padres Astete y Ripalda, que son 2 jesuitas cuyos catecismos tuvieron cientos de reediciones a través de cientos de años, hasta
hasta que llegó el Concilio Vaticano II, cuando se enseñaba doctrina de la Iglesia, se enseñaba todavía con el catecismo de Astete y de Ripalda, o los catecismos de Astete y de Ripalda. ¿Qué es lo que pasa con los jesuitas que es tan interesante? Los jesuitas forman parte de un periodo de la conquista, básicamente bajo el gobierno de la Casa de Austria o el imperio de la Casa de Austria en España, que se caracterizó por promover una sustitución progresiva de los idiomas indígenas. Entonces, mientras se erradicaban estas lenguas, se podía evangelizar en estas lenguas. Por eso en el Sínodo de Asunción de 1602 se resuelve plantear la enseñanza del catecismo en guaraní, porque había una decisión del Concilio de Trento de que esto tenía que llegar a todos los fieles católicos del mundo. Esto hace que los jesuitas se hayan convertido en grandes rescatadores de muchas lenguas indígenas, no solo del guaraní. En América hay una cantidad de tesoros de la lengua que son elaborados por los jesuitas. En este marco, insisto, en que la Casa de Austria permite la evangelización en idioma original. Ahora bien, esto desató conflictos teológicos, por ejemplo. ¿Qué tan apropiadas eran las lenguas indígenas para reflejar acabadamente los dogmas de la fe? Entonces se desataron conflictos religiosos. Uno de ellos acá en Paraguay fue entre el franciscano Bernardino de Cárdenas, que llegó a ser gobernador de la provincia en el marco de la primera revolución comunera, y los jesuitas. Porque Bernardino de Cárdenas creía que ciertas proposiciones formuladas en guaraní eran heréticas. ¿Ah, sí? Claro, por no contener la esencia de la fe, ¿no? Por no poder reflejar esta esencia de la fe. O por no traducir, digamos, de los idiomas europeos. Exacto, por intraducible. Entonces, intraducible en realidad significaba no tienen el concepto, entonces no había manera de expresar estas verdades de la fe. Entonces hubo conflictos teológicos también en ese marco. Y después hubo conflictos entre la burocracia imperial, que emitía sus órdenes y se expresaba en castellano, y los misioneros que se expresaban en guaraní e incluso promovían la escritura en guaraní. Esto generó otro tipo de conflicto porque los burócratas estaban interesados en que más pronto se aprendiera el guaraní, el español. Sí. Para poder, digamos, canalizar las órdenes reales y la formación de los vasallos. Entonces, no es un proceso tan, digamos, lineal, sino que está lleno de contradicciones y tensiones internas este proceso de educación y de instrucción con este elemento que para el Paraguay es clave en su identidad histórica, que es la lengua guaraní sobre todo, ya no hablando de las otras lenguas indígenas, sino solo del guaraní. Mientras eso pasaba en las reducciones, David, ¿qué estaba pasando en la colonia, en la Asunción, por ejemplo, del Paraguay? Bueno, un dato muy interesante es que hacia fines del periodo colonial, según Azara, Paraguay tenía más escuelas, la provincia del Paraguay tenía más escuelas de primeras letras que Buenos Aires. Y es una cosa muy interesante que ocurre aquí, y no necesariamente ocurrió esto también en el resto de América, es que las propias comunidades pedían la creación de escuelas. Esto está muy documentado en el Archivo Nacional, donde son las propias comunidades las que piden al gobernador o al cabildo que cree escuelas porque sus niños tienen que ir a la escuela, ¿no? Después había también escuela de primeras letras. Lo cual generó una demanda esencial que se palpita hasta ahora como fundamental, que es la demanda del maestro, ¿no? Sí. Solo que no había, en el caso de Paraguay, ni había llegado todavía de Europa a América el modelo de escuela normal, que es la escuela formativa de docentes. Aquí se elegía gente que sabía leer y escribir, los rudimentos de la matemática y un conocimiento razonable de la doctrina cristiana, más una conducta ejemplar, porque este es un rasgo importante, una conducta ejemplar, y estos van a ser los que enseñen, ¿no? Y eso proliferó en la provincia, no en buenas condiciones. Si hay un rasgo también histórico de la educación paraguaya es la mayor parte del tiempo eran casas adaptadas a fines escolares, no construcciones escolares. El Mangobí histórico. El histórico Mangobí, la casa del vecino, alquilada, prestada por alguien para convertirse en escuela. Inclusive eran escuelas de jornada, diríamos de jornada de larga duración, porque los niños pasaban buena parte del día en las escuelas, con una alimentación muy precaria, eso sí hay que decir, ¿verdad? Pero así todo, en esa precariedad de medios y de caminos, imagínate la época colonial, proliferaron las escuelas de primeras letras en la provincia del Paraguay hacia fines del periodo provincial. Claro. Luego llegamos a una etapa, a un nudo lógico de nuestra historia, como es la independencia, el periodo independiente,
Para ello ya hicimos un salto importante, incluso nos saltamos un poco la formación de personajes importantes como José Gaspar Rodríguez de Francia y otros, en donde Córdoba, por ejemplo, tuvo su valor sustancial. Pero al margen que quieras hacernos un comentario sobre esa etapa, entremos en la etapa independiente y a ver qué pasaba con la educación entonces. En líneas generales el modelo es el mismo. La base sigue siendo la escuela de primeras letras. El cambio que opera es dejar de formar vasallos para pasar a intentar formar ciudadanos. Ciertamente ciudadanos de una dictadura en un primer momento, que es la dictadura francista, y luego en el marco de un gobierno paternalista, autoritario, como el gobierno de Carlos Antonio López, y un autoritarismo un poco más marcado, inclusive bajo la presidencia de Francisco Solano López. Pero el modelo básico de instrucción, el primario, sigue siendo el de primeras letras, con estos cambios introducidos se habla de un llamado catecismo patrio en la época de Francia. Digo, se habla en el sentido de que no sabemos exactamente cuándo se emitió este catecismo o la orden de su uso. Estamos hablando ya de Francia en la independencia. Claro, pero cuando hablas de catecismo patrio, ello connota también aquella especie de nacionalización de las iglesias sí, promovida por Francia. A ver, sí, la palabra catecismo, cuando usamos en el campo educativo, nos estamos refiriendo a un texto de preguntas y respuestas que se memoriza, una estructura catequética. No tiene necesariamente contenido religioso, no siempre es así. Pero en el caso de Paraguay, todavía hay disposiciones, incluso en este catecismo patrio, hay relaciones a nuestro Señor Jesucristo, hay señalamientos sobre el tema. Entonces, como te decía, no es que la República abandona el modelo virtuoso propiciado por el cristianismo, ¿eh? Y sí tiene mucho que ver esto que estás diciendo. Lo que hace Francia es, también continúa una forma de relación entre autoridad y iglesia que en tiempos imperiales se llamaba patronato regio y ahora es el patronato del Estado. El patronato consiste en que el Estado es el patrón de la iglesia y como tal le concede, a cambio de la evangelización, le concede lugares para la evangelización. El Estado retiene para sí la capacidad de nombrar obispos. O sea, no hay independencia en ese sentido. Además de eso, para el Paraguay, tanto en la época de Francia como de los López, los sacerdotes son funcionarios del Estado, no son independientes. Francia suprime las órdenes religiosas, llevando al extremo el patronato estatal, el patronato republicano. ¿Por qué digo llevando al extremo? Porque Francia y López tienen en común que no admiten que ningún paraguayo pueda recibir, sino de su Estado, una orden. Entonces, franciscanos, se disuelve la orden franciscana y los sacerdotes pasan a ser todos diocesanos y funcionarios del Estado. ¿Por qué? Porque la orden de los franciscanos no está en el Paraguay. Entonces, no es concebible que alguien fuera del Estado paraguayo pueda darle órdenes a un ciudadano paraguayo. Varias décadas después se podría definir como cero internacionalismo. Entonces, sí, o la doctrina de la razón de Estado. Sin embargo, supongo que hubo algún tipo de evolución, y supongo que también la guerra habrá sido traumática en relación a cualquier tipo de evolución, en cuanto a la formación de docentes en esa etapa desde la independencia hasta la guerra Guazú. Hubo porque hubo un hecho importante que fue la creación de la Academia Literaria por una disposición del Congreso de 1842. Se crea la Academia Literaria que tenía que haber servido como base para la formación de un colegio. Este colegio no llegó a formarse, pero los egresados de la Academia Literaria tenían muy buena formación y provenían de pueblos, o sea, habían sido convocados mediante una selección hecha ordenada por el gobierno, pero hecha por los jueces de paz con los maestros de primeras letras sobre los mejores estudiantes de primeras letras. Entonces, cuando estos vuelven a sus pueblos, efectivamente tenían muchísimo mejor nivel formativo que sus predecesores. También en 1855, Carlos Antonio López intenta crear una escuela normal, pero esta escuela normal fracasa porque mientras el mundo empezaba a adoptar algunos postulados pedagógicos, como por ejemplo el sistema de grados, aquí en Paraguay todavía no había escuela por grados. La escuela, ¿qué era la escuela de primeras letras? David Velázquez comienza haciendo palotes
estos trazos primeros para pasar a la letra, evoluciona hacia las lecturas más sencillas y luego a las lecturas más complejas. Eso no tiene grados. Me voy a retirar de la escuela cuando complete el proceso. El ciclo, claro. Claro, no tiene grados. Mientras en el mundo comenzaba a adoptarse el sistema de escuela por grado que había sido creado por Amos Comenius en Europa. Eso hizo que en la escuela normal experimentada por López hubiera niños de 12 años con jóvenes de 20, 22 años en la misma aula. Incluso el discurso inaugural lo da un niño de 12 años. El discurso inaugural de la escuela. Pero esto solamente podía traer problemas porque las exigencias, las demandas y las obligaciones ya en ese momento eran distintas en niños de 12 y jóvenes de 20, ¿no? Entonces se crea una enorme cantidad de problemas de disciplina y eso lo reconoce Carlos Antonio López en uno de sus discursos cuando dice: no pudimos continuar con este experimento por problemas con la escuela. Entonces se tuvo que cerrar este ensayo de especializar la formación docente. De todos modos, esta base de la Academia Literaria fue muy buena y elevó el nivel formativo en las escuelas. Por otra parte, Carlos Antonio López logró crear más escuelas mediante una disposición que le quitaba el privilegio de tener capillas a ciertos vecinos que no habían cumplido con sus obligaciones en esa capilla. Entonces, por ejemplo, en la época colonial, David Velázquez es el gobernante y le dice a Augusto dos Santos: mire, usted puede tener una capilla acá, pero tiene que hacer tantas misas al año, tantas confesiones, el cura tiene que visitarle tantas veces para los vecinos de aquí. Si no cumple, el Estado le retira el privilegio y le retira también la capilla. Eso continuó en la época de Carlos Antonio López y con las capellanías retiradas de esa manera se multiplicó el número de escuelas también en muchos lugares del país. Porque la orden fue destinar esas capellanías con fines no cumplidos a escuelas. Lo cierto es que después llegan los nubarrones de la guerra y supongo que ello conmovió profundamente al proceso educativo. Ya antes los riesgos a la independencia del Paraguay, que eran básicamente la posibilidad de la invasión de Rosas, sobre todo, o movimientos en frontera, producían frecuentes levas y reclutamientos y un alto presupuesto militar, porque cada reclutamiento no es solo llamar, hay que proveer de alimentos para los soldados, para la tropa, para los animales, logística, movilidad, etcétera, alojamiento. Y Carlos Antonio López incluso dice que eso le está impidiendo destinar más dinero a educación. Entonces lo que se hace, como digamos, no se pudo lograr completar el ensayo de un colegio o de una universidad en la época de López. Entonces siempre fue un problema el hecho del Paraguay tener su independencia amenazada. Lo que pasa es que la crisis de la guerra de la Triple Alianza es finalmente la crisis de toda esa, la crisis de todas las crisis, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Estalla ese escenario tan incierto del sur, sí, del cono sur, con las fronteras, con el movimiento en Uruguay, el enfrentamiento en Uruguay, que es el que va a desatar lo que después fue la guerra de la Triple Alianza. Pero efectivamente ya en la época, digamos, de López se podía ver que el Estado estaba haciendo un gran esfuerzo educativo porque tenía un gran esfuerzo militar. O sea, habría que magnificar el esfuerzo hecho en educación o dimensionar en función de lo que el gasto militar representaba. Ese gasto militar era imperativo, Paraguay no podía descuidar sus fronteras. Pero si aún así se hizo lo que se hizo en materia de educación, bueno, eso nos da una dimensión del esfuerzo que se hizo en la época de López. Resurgir de las cenizas habrá sido una etapa dolorosa, pero también gloriosa, digamos, para la educación. Probablemente también para el registro. Hay hechos que son más vívidos, más cercanos, de cómo empezamos el siglo XX en materia educativa. Te quiero dar antes un dato, Augusto, solamente. Yo trabajo con listas de maestros. Hasta hoy, y esto puede cambiar en 2 o 3 búsquedas más, no sé. No encontré un maestro de preguerra que haya sobrevivido a la posguerra, o sea, a la guerra. No encontré ningún nombramiento de maestros después de la guerra que hayan sido ya maestros antes de la guerra. ¿Qué supone? ¿Que murieron? Que murieron todos los que ejercían el magisterio, que era una profesión completamente masculina, además, salvo aquellas primeras escuelas privadas para niñas de élite que fueron habilitadas en la década de 1850 y 1860 bajo el gobierno de Carlos Antonio y de Francisco Solano López. Pero después de la guerra ocurre un cambio fundamental que es el acceso universal de las niñas a la educación. Ese es un primer cambio importante.
Eso fue aún en el siglo antepasado. En el siglo sí, porque con la Asunción ocupada, en 1869 se habilita la Escuela Central de Señoritas o de Niñas, la Escuela Municipal a cargo de Asunción Escalada. Ya es, digamos, la apertura de la escuela de manera universal a las niñas, ya no es solo para las niñas de élite. En la práctica, las que pueden ir siguen siendo básicamente las señoritas y las niñas de la élite, pero en realidad la pretensión es universal. Ahora, viene la Constitución del 70 que establece la obligatoriedad, pero no la gratuidad de la educación. Este también es un dato importante. Y en 1890... Perdón, la gratuidad... Pero no, la obligatoriedad, pero no la gratuidad. Ok. Y después, en 1896, se crea la Escuela Normal de Maestros y Maestras, que es la gran revolución educativa en el país, liderada, encabezada y promovida sobre todo por las hermanas Adela y Celsa Sperati, y detrás de ellas podemos encontrar a otras figuras como Rosa Peña, que es la que movilizó muchas energías para conseguir... ¿Quiénes eran las hermanas Adela y Celsa Sperati? Hijas de una mujer que sobrevivió a la guerra, ambas nacieron en la guerra, durante la guerra. La madre va a Buenos Aires a trabajar como lavandera y cuando sus hijas van creciendo, opta por enviarlas a estudiar a la Escuela Normal de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, que era una de las escuelas del llamado experimento de Paraná, o escuelas positivistas normales, creadas por Sarmiento. Las dos se destacan muy rápido, Adela y Celsa. Las dos se destacan como mejores estudiantes, se mueven a enseñar a Corrientes y de Corrientes reciben la invitación del gobierno paraguayo para venir a trabajar. Se les asigna primero la creación de una escuela de grados, que es una escuela de niñas, que es la primera escuela graduada moderna, como conocemos el sistema de grados. Perdón, el itinerario es Uruguay... Concepción del Uruguay. Concepción del Uruguay y Corrientes. Sí, Corrientes. Entonces sí, tiene además sentido lógico toda ese itinerario. Sí. Pero ellas vienen, o sea, ellas les llaman porque por la capacidad que habían demostrado ya como alumnas y después también ejerciendo el magisterio dentro de la propia escuela de Concepción del Uruguay. Y después vienen a Paraguay. Y aquí crean la escuela graduada de niñas y después crean un curso que se llamó de preceptoras, que era un antecedente del magisterio, solamente que la palabra preceptora involucra también la enseñanza en casas privadas. Y en 1896, con la promoción de preceptoras, piden que se cree una escuela de maestras, porque se había creado la de maestros. Entonces presionan para que se cree también la de maestras. Y así nace la Escuela Normal de Maestras y la formación científica del magisterio paraguayo. Quiero seguir con esa historia, pero antes me detuve en un nombre con una preponderancia sustancial, controversial, pero que finalmente viene a, digamos, vivir sus últimos días en Paraguay, como es Sarmiento, ¿no? Aparte de su contribución, casi te diría universal a la educación, ¿hubo algún aporte puntual en Paraguay o ya vino con toda su historia, su decrepitud ya para sus últimos días? A ver, Sarmiento cuando vino era consultado por cosas, inclusive intentó que el inconcluso Panteón de los Héroes fuera Biblioteca Nacional y que la Escuela Normal tuviera como sede donde está la Secretaría de Estado de Tributación, que hubiera sido el Teatro Nacional. Hizo inclusive esfuerzos de contribuciones para dotarles de libros a ambos lugares, solamente que la Escuela Normal tardó años más en crearse y la biblioteca se creó, digamos, en otro lugar después, sobre la calle Palma, creo, si mal no recuerdo. Pero, digamos, lo que tuvo es este contacto y una especie de consejería, pero influencia directa de otro tipo, sí. Cargos honoríficos, nada, ninguna. Bueno, hizo estos dos viajes y en el segundo de ellos falleció en Paraguay. Seguimos e ingresamos al nuevo siglo, un siglo que trae, fue el siglo de las novedades, evidentemente, en todo sentido. La ciencia estaba empezando a florecer de manera extraordinaria, por lo menos hasta antes de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué estaba sucediendo con la educación en Paraguay? En 1902 ocurre un hecho que es relevante para la educación primaria y es
el retiro de los contenidos de religión de las escuelas públicas. El nuevo programa diseñado por el superintendente de instrucción pública, que era Manuel Amarilla, excluye los contenidos religiosos de la educación pública. Y Paraguay inaugura así su régimen de laicidad en la educación. Eso va a perdurar hasta 1957. Quiero pedirte que nos digas, que afirmes esta percepción mía, ¿no? Nada de esto ocurre como hecho aislado, son tendencias mundiales que repercuten finalmente, ¿no? Sí, sobre todo en el caso de Paraguay, la transición, digamos, del régimen lopista al régimen liberal se da por la violencia y por la imposición. No es una transición propiamente dicha, es el corte del proyecto lopista con su componente católico y la imposición de un proyecto de tipo liberal, oligárquico, liberal en lo político, pero oligárquico y conservador en lo social. Y es el resultado del marco constitucional de 1870, que establece la libertad de culto, por ejemplo, y la educación obligatoria. En el marco de la libertad de cultos y la cierta separación entre la Iglesia y el Estado, la libertad de cultos se establece para permitir la venida de inmigrantes, para fomentar la venida de inmigrantes al Paraguay también. Porque, claro, la libertad de cultos, ¿qué consecuencias tiene? El reconocimiento de los matrimonios religiosos no católicos, lo cual era un problema para la Iglesia. Cuando se hizo el debate de la Constituyente de 1870, cuando se trató el artículo de la libertad de cultos, un cura en la iglesia de San Roque, si mal no recuerdo, en su homilía dijo: maldita doctrina salida de los abismos infernales. Y se organizó una procesión de damas frente a la casa de Cirilo Antonio Rivarola para decirle que se derogue ese artículo. El artículo se quedó. En ese marco, que también ocurría en otros lugares, solo que no como resultado así de una cuestión tan violenta como fue la guerra, también, digamos, en Uruguay, en Argentina y en Chile hubo las llamadas leyes laicas. Educación laica, creación del registro civil, matrimonio civil, propiedad pública de los cementerios. Y en el caso de Paraguay no hubo ley de educación laica, sino que lo que hubo es un retiro de los contenidos religiosos de la escuela pública. Y ahí hay fuerte influencia liberal, hay fuerte influencia masónica, que la masonería tenía visibilidad pública en ese tiempo, un protagonismo muy público, participaban de los desfiles, de las procesiones cívicas, etcétera, de los acontecimientos fundamentales, ¿no? Voy a usar una expresión muy antigua. De hecho, que la ojeriza que quedó entre la iglesia y la masonería no deviene de los hechos que se producen en Paraguay, sino en el mundo. Sí. Pero particularmente en Paraguay, Exacto, también hubo un roce muy fuerte consecuencial. Hubo roces con la ocasión de la ley del matrimonio civil. Exactamente. Hubo roces durante la peste bubónica. La iglesia no quería que se hicieran autopsias, porque era como profanación de cadáveres. Entonces, y después cuando se crea la asistencia pública en 1915, se crea a partir de bienes expropiados a las asociaciones de damas de caridad o de caridad católica, o sea, otro foco de conflicto. Las relaciones nunca llegaron a un punto de ruptura, claro, pero eran tensas en esos temas. Matrimonio civil, la iglesia nunca aceptó solo el matrimonio civil, en aquellos años estoy hablando, no aceptó el matrimonio civil solo, exigía de los católicos además el matrimonio religioso. Claro, también acá hay que decir que esa confrontación que hubo entre la fe fundamentalmente occidental, católica y sus familias y el comunismo fue como una segunda confrontación con ideologías, porque a principios del siglo ya se dio esta situación con el liberalismo y... Sí. Conste que también Rerum Novarum de León XIII, la encíclica que inaugura, digamos, la moderna doctrina social de la Iglesia, es también una reacción de la Iglesia ante la formación de sindicatos en Europa promovidos por comunistas. O sea, había también una alerta con respecto al comunismo. Pero acá en el Paraguay la pelea fundamental es con liberales, masones y librepensadores, y por otro lado con pequeños núcleos anarquistas organizados en los sindicatos. Exacto. Y también la Iglesia intenta ingresar a la organización sindical
en ese momento. O sea, tenemos entonces un primer caso muy potente. En 1902 las escuelas públicas Retiran los contenidos religiosos. retiran contenidos. Después, ¿cómo seguimos en el...? Bueno, y después, eso obviamente, eso tampoco le detuvo a la Iglesia en el sentido de que a cada cierto tiempo había movilizaciones de las damas católicas o de la Federación de Jóvenes Católicos exigiendo que volvieran los contenidos religiosos. Los documentos son muy interesantes porque uno conoce cuáles eran los argumentos de las partes o para no continuar con el sistema religioso o para volver a ingresar. Más allá de que la discusión podía ser muy fuerte, es interesante conocer la argumentación. También es el momento en que el Estado comienza a afirmar su autoridad estatal en materia educativa, por ejemplo, interviniendo las escuelas. En ese mismo año de 1902 se interviene el Colegio Monseñor Lasaña, 1902, por una denuncia sobre explotación del trabajo infantil hecha por directores de diarios que se quejaban de la imprenta salesiana, ¿no? Entonces... laburaban los escolares ahí. Es que el trabajo infantil no tenía prohibición en Paraguay. Claro. No había prohibición. Eso es de los años 40 y sobre todo el Código del Trabajo del 61. Claro. No había regulación de ningún tipo. Entonces lo que se acusaba en realidad era de competencia desleal por el bajo costo, no necesariamente por la explotación o no solo por la explotación. Claro. Incluso hay fotos de escuelas visitando un famoso periódico de época que era El Diario, así se llamaba, donde los niños tipógrafos reciben a sus pares escolarizados y le muestran cómo funciona la tipografía del diario, ¿no? Que era un prodigio en ese tiempo. Y era un prodigio en ese tiempo. Después, digamos, tratemos de subir en el tiempo y encontrarnos quizás en el fin de la primera década, ya por el 20, Bueno, épocas tumultuosas. Otro hecho importante es en 1909 la creación de la ley o la promulgación de la ley de educación obligatoria y gratuita. Ahí se introduce la gratuidad. En la matrícula, Augusto, enseguida se nota el efecto de la gratuidad. Crece La matrícula potencialmente. dispara, claro. Superados los años de crisis política, 1910, 11 y 12, Claro. con cierta estabilidad bajo el gobierno Scherer, dispara la matrícula y se nota enseguida que ese es el efecto de la gratuidad. Ese es un hecho relevante. Y después hay una reforma programática en 1915 y otra en el 25 ya de la mano de Ramón Indalecio Cardoso, que son hechos centrales en la escuela, sobre todo la reforma de Cardoso, que es la reforma más integral en el sentido de que tiene una antropología, una filosofía. Tenemos que hablar un método. particularmente de Cardoso, por favor. Háblanos de él. Cardoso nace en el contexto de la posguerra en Villarrica, hijo del fundador del Partido Liberal, Antonio Taboada. Qué ciudad maravillosa en aporte, ¿no? Sí, tremenda. Hijo de Antonio Taboada, fundador del Partido Liberal. Pero, digamos, de una relación pasajera con la madre de Cardoso. E incluso hay un episodio en la vida de Cardoso que es que cuando Antonio Taboada ofrece reconocerle, le envía a él un emisario para hablar con Cardoso y ofrecerle el reconocimiento de la paternidad. Cardoso le dice que no, que él lo que tiene le ve a la madre, que el apellido de la madre es el que él va a conservar. No lo dice de mala manera, no es tampoco, Cardoso no era un hombre violento, sino que amablemente rechaza la reivindicación de Taboada, por decirle de alguna forma, el intento de reivindicar. No, la verdadera reivindicación es que yo siga usando el apellido de mi madre, Cardoso. Y después, digamos, de evaluar qué posibilidades económicas tenía, opta por el magisterio y viene a Asunción, estudia en el Colegio Nacional. Y aquí el Colegio Nacional tenía, al final del cuarto curso, uno podía tomar unos módulos de pedagogía y empezar a ejercer el magisterio. Entonces él, siendo estudiante del Colegio Nacional, también comienza a ejercer el magisterio por este currículum que tenía el Colegio Nacional. Cuando se crea la Escuela Normal en 1896, él ingresa a la Escuela Normal. En 1898 va a ser parte de la primera promoción, pero el último año, 1898, él lo va a cursar de manera libre, porque el entonces superintendente de Instrucción Pública, Enrique Solano López, el hijo del mariscal, le pide que se vaya a Villarrica a atender la escuela de varones. Entonces y le dice que venga a rendir libre. Entonces se va y comienza su experiencia educativa en Villarrica en 1898. Ya antes aquí enseñaba en colegios, pero ya tiene la posibilidad de dirigir una escuela. Y eso va a marcar su trayectoria, porque va a ensayar huerta escolar, Métodos. día del árbol, métodos activos. Sus informes como director de la escuela son ya de por sí, 1903, 1904, son verdaderas piezas educativas y pedagógicas muy interesantes. Va a integrar el gremio de los maestros, va a participar de las grandes discusiones del magisterio.
Con el magisterio de Villarrica elevan la primera propuesta de reforma del plan de 1915, piden una reforma otra vez de ese plan. O sea, interviene muy activamente y tan apasionado es de la educación, Augusto, que a espaldas suyas se le hace integrar una lista del Senado liberal, se le elige senador, viene a Asunción y su primer discurso es de renuncia. No te puedo creer. Alguien renunció al Senado en la historia de Paraguay. Renuncia al Senado porque lo suyo era la escuela. Perdón, hay que agregar, alguien renunció al Senado para seguir siendo maestro. No sé. No digo. Bueno, sí, estamos afirmando. Sí. Sí. ¿Alguien más? No sé. No, no alguien más nunca. Pero digo, fue un personaje trascendental, aportante. Sí, sí, su obra se conoció. Acá hizo cosas que nadie había hecho hasta ese momento. Por ejemplo, mediciones de peso y talla de los alumnos para ver si se adecuaban a ciertos estándares nutricionales de época. O sea, hoy, digamos, tenemos otras medidas, pero él introduce esto, hace encuestas con los alumnos para saber sus percepciones valorativas, con alumnos de escuela. Hace estudios curriculares, introduce como base de toda la estrategia educativa el concepto de la escuela activa o de la escuela nueva y sus conceptos anexos o que forman parte como escuela del trabajo. Estaba pensando qué importante es el contagio social, ¿no? Por toda esa revolución que se da en Villarrica, Sí. al mismo tiempo en diferentes áreas que tienen que ver con la cultura, ¿no? Sí, 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 sí. Poesía, literatura, Y él es de la sociología. misma época de Manuel Ortiz Guerrero, Sí. de Natalicio González, de Leopoldo Ramos Jiménez, de los Codas. Trepamos a los 20 y enfilamos hacia la guerra. ¿Qué tenemos en ese periodo? Entre los 20 La oposición a las reformas de Cardoso, una oposición muy fuerte de muchos sectores. Eso eventualmente va a finalmente, en un incidente sin importancia, detona la renuncia de Cardoso. Digo incidente sin importancia frente a todo esto, porque incluso en el 31 Monseñor Bugarín emite una carta contra, digamos, la reforma del 31, sin decir que era contra la reforma, pero sí contra la filosofía de la escuela activa, que era la autonomía del niño, estaba centrada en la autonomía del niño. Y esta carta, digamos, es una muestra de cuál era el nivel de enfrentamiento otra vez o continuo entre la iglesia, que además estaba dominada por una figura de un tremendo prestigio y un peso como Monseñor Bugarín, contra Cardoso, el ejército contra Cardoso, porque Cardoso era, no sé si decir un pacifista, pero un hombre de paz, panamericanista además. Él es el encargado de ponerle nombres de países a todas las escuelas, entonces, su decisión. La escuela de la Catedral o la escuela de la Encarnación se convierte en escuela Brasil y así, ¿verdad? República Argentina la número 1, después vienen Cuba, Chile, las escuelas que están por aquí, Bolivia, etc. En Yaguarón está Guatemala. Y se enfrenta al ejército por esta cuestión de la paz, porque él tenía mucho, la crítica que él hacía al currículum anterior era que era un currículum excesivamente guerrerista. Y la encuesta hecha con los niños decía que los niños querían ser soldados. Entonces dice él era practicante o digamos, lo que hoy llamaríamos el liberalismo cívico o el nacionalismo cívico, ¿verdad? Que comienza con el respeto a las leyes de la patria, luego viene el trabajo y después viene el culto a los héroes y al pasado. El nacionalismo heroico, que es el que le va a sustituir, pone en primer lugar el culto al pasado y a los héroes en esta reivindicación de la idea de la sobrevivencia nacional, y con esto choca Cardoso. Y choca fuerte, además choca en un momento muy delicado, cuando él comenzaba apenas la reforma en 1925, ya en el 26, que se creía en aquel momento que era el centenario del nacimiento de López, se produce una tremenda manifestación popular donde le acusan a Cardoso de antilopista, choca con ellos y entonces tiene muchas oposiciones. Finalmente un incidente en comparación con esto relativamente menor finaliza la experiencia de Cardoso. Cardoso renuncia, se va y ya no vuelve a ningún cargo público educativo. Y ahí entramos en una etapa de inercia. No hay realmente mucho tan relevante como había sido la reforma cardosiana hasta más o menos 1957, cuando comienza la reforma, digamos, hecha con auspicio de la UNESCO y con el liderazgo académico, pedagógico del educador ecuatoriano Emilio Uzcategui.
se llama así luego la reforma Uzcategui, se le conoce al Plan 57, y con fondos provenientes sobre todo de los Estados Unidos, Claro. en el marco de su estrategia de contención al comunismo, Así mismo. en parte, el famoso punto cuarto de Truman, ¿no? Claro, que posteriormente sería la Alianza para el Progreso. Que se convirtió en USAID, Alianza para el Progreso. Primero se llamó Servicio Interamericano Cooperativo de Educación, Servicio Cooperativo Interamericano, el CIDE. Y eso después se convirtió se agruparon todas las ayudas en USAID y en el programa específico de Alianza para el Progreso. ¿Qué características tenía esa nueva educación? Que va a desembocar luego en la dictadura. Es una... Ya está en Estamos en víspera. tiempos dictatoriales. Claro. No estamos en el 57, ya estamos. Ya estamos en 57. Escuché, Escuché, estamos claro. en el medio de la Aún si dictadura, habláramos del claro. 54, que... La cooperación del CIDE comienza bajo la dictadura de Morínigo. Lo que hace la cooperación estadounidense es modernizar la infraestructura, por ejemplo, modernizar los métodos, pero en el medio de un vacío de historia de la educación paraguaya, en el sentido de que se había perdido toda la tradición. Uzcategui dice, no encontré un solo documento de historia de la educación paraguaya. Imagínate, Cardoso renuncia en el 33, Uzcategui en el 57 recupera la figura de Cardoso y dice que es un modelo de educador para América. Ya para entonces Cardoso había muerto, Cardoso falleció en el 43. Pero durante todo ese lapso no hubo nada parecido a lo que Cardoso había intentado. Grandes figuras como María Felicidad González o Manuel Riquelme tampoco pudieron lograr hacer gran cosa por la inestabilidad política o por las condiciones políticas. Por cuán marcados estaban por la política. Por la política, claro. Y esta reforma de Uzcategui, con apoyo del gobierno de los Estados Unidos, es una reforma bastante humanista todavía. Su contenido fundamental y la cooperación del gobierno de los Estados Unidos viene también por el lado de la introducción o la reintroducción del concepto de la escuela al servicio de la comunidad, que ya era un concepto de la reforma anterior, solo que se había perdido. Entonces las escuelas no eran solamente escuelas, funcionaban como verdaderos centros dinamizadores de la comunidad. Aparecen otros elementos, los famosos clubes 4C, Claro. recordarás los 4C. Todos esos elementos forman parte del mismo entorno. ¿No eran como más agrarios? Sí, pero todos forman parte del mismo entorno, digamos, que es una escuela que dinamiza en su entorno. Y lo interesante es que en el 69 el gobierno de los Estados Unidos critica lo que se hace bajo la premisa de que una reforma humanista estaba creando un proletariado intelectual. Esa palabra proletariado intelectual viene desde 1910 en Paraguay. Así mismo. O sea, las contradicciones, ¿no? Igual también se estaba dando en ese momento, aunque lastimosamente se nos acabó el tiempo. La historia no se acabó, pero se nos acabó. Se nos acabó el tiempo. Bueno, el capítulo 1, digamos. Igual, hagamos un siguiente capítulo. Igual reitero, estamos en la ladera de lo que es un proceso volcánico que se inicia en diferentes frentes, con la Revolución Cubana, con el Concilio Vaticano II, con todo lo que desataron, solamente esos dos fenómenos desataron. Mira, el límite de la reforma del 57 era ese. O sea, era una reforma humanista y vos sabés que esto tiene un potencial explosivo en términos de capacidad de crítica de los que leen, muy grande. Pero está limitado. Entonces se reprime a las ligas agrarias cristianas, se reprime la experiencia de la Escuela Alberdi de San Lorenzo, del Cristo Rey ya en el 70, del Colegio Nacional y sus movilizaciones cuando la huelga del 59, cuando la avenida de Rockefeller, del Instituto León 13 de propiedad del profesor Resk. Todas esas experiencias son reprimidas cuando intentan sacar la cabeza del agua, claro, o ese límite trazado por la dictadura. ¿Y qué representó en confrontación con este proceso lo que fue posteriormente la reforma educativa? La reforma educativa del 94 nació con la consigna de apuntalar la democracia. Ok. Ya ese es un cambio sustancial de perspectiva. Ya no es legitimadora del régimen dictatorial como había sido de alguna manera la educación anterior, ya sea por los contenidos explícitos o por estos otros elementos del entorno como la ley 209 o la ley 294 que presionaban indirectamente sobre los maestros, o el reglamento de secundaria. El reglamento de secundaria de la época de Morínigo, que pervivió durante toda la dictadura, establecía la expulsión perpetua para alumnos huelguistas. No te puedo creer. Y profesores podían ir a la cárcel. Entonces, había un entorno extraescolar que condicionaba todo lo que la escuela podía en realidad ofrecer.
Y la reforma del 94 intenta hacer la antítesis de todo eso. Hablemos en una próxima ocasión sobre los autoritarismos y cómo esos autoritarismos marcaron la educación. ¿Te parece? Estuvimos hablando desde la época de López hasta Stroessner. Podemos hablar de un periodo bastante largo de personajes. Voy a tener que poner nomás un reloj hacia la vista porque se me fue la... Tal cual. Muchísimas gracias. Gracias, Augusto. Muy amable, muchas gracias.